Muy bien. Bienvenidos a una nueva entrevista en Editorial Letra Minúscula. Hoy tenemos a Miguel Márquez. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. Miguel es autor de un interesantísimo libro que se llama Libertad Financiera para Profesores. Es un experto, un conocedor del tema de educación financiera, que es un tema absolutamente necesario y que a mí personalmente me apasiona. Y nos ha concedido esta entrevista para hablar de su libro. Voy a leer una pequeña bio antes de empezar para que podáis todos conocer a Miguel. Miguel Márquez es políglota y educador con una rica experiencia internacional, habiendo vivido, estudiado y enseñado en España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Portugal, Brasil y China. Ahora mismo Miguel nos habla desde China, donde es profesor de español en la universidad. Con una profunda pasión por la educación financiera, se ha dedicado a ayudar a profesionales, especialmente educadores, a mejorar su bienestar económico y a alcanzar la libertad financiera. Es autor del libro Libertad Financiera para Profesores y también para no profesores, para cualquier persona interesada en mejorar sus finanzas personales y en crecer en este aspecto de su vida. Márquez comparte estrategias y consejos prácticos para que los docentes puedan vivir la vida que siempre han soñado, basándose en principios de frugalidad, minimalismo y la creación de múltiples fuentes de ingresos. Visita su página web libertadfinancieraapp.com, que la pondremos aquí abajo, para conocer más sobre su enfoque único hacia la libertad financiera. Pondremos también un enlace en la descripción de este vídeo a su libro para que podáis conocerlo. Gracias, Miguel. ¿Por qué y para quién escribiste Libertad Financiera para Profesores? A ver, pues yo la verdad es que tras acabar mi doctorado me vi con 38 años, ya muy cerca de los 40, y vi que tenía una amplia experiencia profesional, bastante internacional, como ya has mencionado en la introducción, que tenía una alta preparación académica, fui hasta lo más alto que podía llegar, que era el doctorado en idiomas. Y sin embargo, me di cuenta de que a pesar de que tenía todo eso, no tenía ni un trabajo estable, ni una fuente de ingresos continua. Y la verdad es que eso ya antes no me preocupaba tanto, pero ya aproximando los 40 ya empecé a preguntarme, oye, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dije, soy profesor, mando constantemente tarea a mis estudiantes y la verdad es que la parte financiera, la parte de las finanzas personales, yo no había hecho los deberes. Entonces me dije, ¿sabes qué? Esto me lo tengo que solucionar de alguna manera. Y así me puse con bastante empeño a intentar gestionar de la mejor manera posible las finanzas personales de un profesor, ¿no? En un sueldo salario medio, normalito. Así que iba buscando, encontrando información y como tenía que organizarla de alguna forma y al mismo tiempo me gustaba mucho leer y estaba leyendo y simultáneamente me apasionaba el tema de las finanzas personales, dije, oye, esto a lo mejor podría convertirse en un libro y podría ayudar a otras personas que estén en una situación similar, que yo creo que somos mayoría en España y en otros muchos países, ¿no? Tener un sueldo medio. También hay otra cosa que a mí digamos, me fascinaba, que era la idea esta de que, oye, ¿cómo es posible que hoy en día, con toda la tecnología que existe, todavía haya personas que trabajen 40 años o más y todavía estén preocupándose por su jubilación, mientras que hay personas que trabajando 10, 15 o 10, 5, 10 o 15 años pueden permitirse dejar de trabajar si lo desean? Entonces, yo escribí este libro para aquellas personas que, al igual que yo, pues quieren solucionarse el tema financiero de una vez por todas. Es decir, ya sea porque quieren irse a vivir a un país en concreto, porque quieren tener cierto estilo de vida, porque quieren prepararse para dejar su jubilación ya lista, sin tener, digamos, este nerviosismo por saber qué va a pasar, o simplemente porque se quieren dar unas vacaciones durante un tiempo. Yo creo que has mencionado un tema muy importante, que es el tema de jubilación. Mm. O sea, en España al menos el sistema es de reparto, es decir, los que están trabajando pagan a los que están cobrando. Entonces, con la pirámide que tenemos poblacional, en 20 años, o sea, en 20 años, claro, la pensión que te va a quedar es miserable, seguramente, Ujú. si es que hay. Sí. Entonces, si no haces los deberes, digamos, en el tema financiero, puedes encontrarte una situación con 65, 67, 70 años sin dinero.
habiendo Claro. trabajado toda tu vida. Entonces, yo creo que esto es un tema absolutamente fundamental. ¿Qué piensas tú del tema este de la jubilación? Bueno, dentro del libro menciono un tipo hay varios tipos, ¿no? De independencia financiera, libertad financiera, y uno de ellos es el que yo llamo la libertad financiera mínima viable. Entonces digo, a ver, eh, podemos pasarnos toda nuestra vida acumulando eh, riqueza, pero la verdad es que tenemos un número limitado de años. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo hago esto de manera numérica, ¿no? Y dije, a ver, si la edad de jubilación en España ahora mismo está en los 67 años, a no ser que haya cambiado desde que me vine a China hace un par de años, eh, pues luego tenemos en cuenta la esperanza de vida, que es 83. Si restamos a 83 los 67, son 16 años. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues esto es muy sencillo. La persona que tenga 16 años de gastos ahorrados, pues ya tiene su libertad financiera mínima viable, que es decir, que, oye, ya tienes tu jubilación prácticamente solucionada. Muy bien, pues hay que trabajar por eso. Ujú. Dice, hablas en tu libro un concepto que yo creo es muy importante, el estilo de vida frugal y minimalista. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Y cómo aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Sí, a ver, frugal muchas veces se asocia a austero y la verdad es que están relacionados, pero no tienen nada que ver. O sea, frugal es una persona que saca el máximo provecho de su dinero. Y minimalista es una persona que no necesita un montón de objetos o de, digamos, de cosas que ocupan espacio para ser feliz. Entonces, la verdad es que a mí, por mi estilo de vida, lo que ocurre es que yo no podía, mi vida cabe en una maleta de 23 kilos. Entonces yo, cada vez que me mudaba de país, y lo he hecho en varias ocasiones, tenía que tener en cuenta este hecho. O sea, qué era necesario, ¿no? Y entonces, ¿qué 23 kilos voy a meter en mi maleta? Y eso me llevó a ser minimalista, a reducir el número de cosas que tengo y por otro lado a ser frugal, no gastar realmente a no ser que tuviera necesidad, pero sí gastar en las cosas que a mí realmente me gustan hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta salir y comer una vez a la semana en un restaurante diferente porque tengo la suerte de vivir en una ciudad que es bastante cosmopolita y hay restaurantes de varios tipos. Bueno, pues yo una vez a la semana en mi presupuesto tengo esa salida. Muy bien. ¿Y cuál es el primer paso que sugieres a los educadores interesados en enseñar educación financiera, pero que no saben por dónde empezar? ¿Cómo enseñar esto? ¿A tu hijo, a cualquiera? ¿A un amigo? Bueno, a ver, las personas que quieren empezar, yo les diría que en principio vean dónde están y luego a dónde quieren llegar. Pero ellos personalmente, pues claro, hay esta idea utópica de, ¿sabes qué? Yo quiero 1 millón de euros. ¿Por qué? Bueno, porque suena bien, ¿no? Son 7 cifras, pero la verdad es que con un salario de profesor, con un salario medio, con un salario mediano, para llegar a 1 millón de euros, pues igual a lo mejor necesitas 50 años, algo que no es realista. Sin embargo, sí es posible a lo mejor construir un pequeño capital que nos proporcione como mínimo un complemento a nuestra jubilación. Y eso sí se puede hacer si se prepara a largo plazo y se utiliza el interés compuesto. Hablas también, y esto es un concepto muy Kiyosaki, Ujú. múltiples fuentes de ingresos. Esto es algo que está Ah, muy de moda. Vale, ¿cómo conseguir eso? bueno, a ver, yo lo de múltiples fuentes de ingresos, la verdad es que lo veo un poquito utópico. Es decir, sí, obviamente tienes que tener fuentes de ingresos, pero la pregunta es, ¿de dónde provienen? ¿Te gustan, no te gustan o lo estás haciendo solamente por dinero? Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice, pues yo me voy a crear un negocio y a partir de ese negocio, en paralelo con mi trabajo de profesor, de escritor o de lo que sea, que gano un salario normalito, pues me voy a crear otra fuente de ingresos. Y digo, bueno, por un lado, a ver, eso no es fácil. O sea, lo que pasa es que nos lo venden muy sencillo. A ver, tú, Roberto, lo tienes que saber perfectamente. Tú tienes tu propia empresa, tú eres Sí. escritor. A ver, los escritores, quitando a lo mejor uno entre 1 millón, pues vamos un poquito justitos. Prácticamente nadie vive de escribir. Ujú. Nadie, o sea, 0,1. Claro, claro. Entonces, la idea mía es esa. A mí me gustan, por ejemplo, el tema de la inversión un poquito más en gestión pasiva, ¿no? Me gusta o sea, más que ingresos pasivos, digamos que me gusta utilizar el pequeño capital que tengo para recibir ingresos pasivos.
ETFs o Efectivamente, ETFs, fondos fondos indexados. indexados, efectivamente. De hecho, a mí, por ejemplo, un momento clave en mi vida financiera fue cuando, después de 2 o 3 traspiés intentando buscar inversiones que me fuesen rentables y estables a largo plazo, cuando decidí invertir 1.000 euros y luego me di cuenta que con esta inversión 1 o 2 de los meses me daba 20 euros de beneficios. Entonces yo pensé, a ver, si he invertido 1.000 y me dan 20 euros, por lo menos algunos meses, a lo mejor si invierto 10.000, otro cero más son 200. Y luego dije, bueno, espera, que si tuviese 100.000 euros para invertir es otro cero más, ya tendría algunos meses, a lo mejor no todos, pero 2.000 euros. Sí. Entonces dije, wow, ya está, esto es el salario de un profesor, 2.000 euros. ¿Se va a conseguir siempre, todo el tiempo? A lo mejor no, pero ya vi que había una posibilidad, ¿no? Y eso la verdad es que a mí me motivó muchísimo porque ya tenía un plan, ya tenía una meta. Muchas veces la gente no alcanza sus metas porque o no las tiene o no las ve claras. Y yo ahí fue ese momento de esa epifanía de decir, ya se me encendió la bombillita y dije, oye, ¿sabes qué? Pues esta es una de las inversiones que quiero tener. Y Fondos fui por ahí, indexados. cuando se indexaron. SP500, MSCI World. Eh, Efectivamente, sí, un poquito de todo mezclado entre Europa y, y también Estados Unidos, un poquito de sociedades de países emergentes, pero eso muy poquito. Y a mí también me gusta mucho la cartera permanente porque tiene un equilibrio que me da bastante tranquilidad, consiste en invertir un poquito en oro, un poquito en bonos de los estados así más Exacto, sí. Y solventes renta variable. eh, y renta variable y un poquito de efectivo. Y la verdad es que Exacto. cuando me gusta que está todo bien porque si uno sube, el otro baja y se va compensando y al final pues yo, por ejemplo, duermo mucho mejor por las noches sabiendo que tengo una cartera diversificada de inversiones. ¿Y qué piensas de Bitcoin? ¿Sabes que ahora está otra vez en máximos, sesenta y nueve Sí, mil sí, sí. euros? Sí, Estuvo en sí. 17 hasta 15 y algo. Sí, yo Bitcoin lo veo como dinero para especular, para jugar un poco, ¿no? Si te lo puedes permitir, oye, ¿es que te puedes permitir 1.000 euros? Pues juégate 1.000 euros. Y, pero lo veo un poco, a ver, yo sinceramente no estoy muy versado en el tema de Bitcoin, pero sí tengo criptomonedas. Sin embargo, eso representa un porcentaje tan pequeño de mis inversiones que si realmente les pasara algo, no pasaría nada. Entonces, me gusta tenerlo porque, claro, a quién no le gusta participar de una subida de Bitcoin, ¿no? Pero Claro. tampoco me quiero volver loco. Y yo creo que la gente, pues, debería preguntarse qué es en qué quiere invertir y por qué. Yo lo tengo más claro en algunos aspectos y por eso digo, ¿sabes qué? Pues sí, un poquito aquí, porque no se sabe nunca lo que va a pasar, no se sabe. Hay gente que está en contra, hay gente que está muy a favor y ¿qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo tengo un pie ahí, por si pasa algo y va bien, pues oye, ya tengo ahí otra fuente de ingresos más, ¿por qué no? ¿Y los inmuebles, qué piensas de eso? Los inmuebles, yo creo que si hay personas que realmente les gusta el tema de los inmuebles, yo creo que deberían hacerlo. Pero como yo voy cambiando de país cada dos, No, tres, tú no cuatro, 5 puedes. años, Al vivir en eh, China, te hacen pagar muchísimo más, no tienes derecho a desgravación del 50%. efectivamente, O se sea, la pierde mucho situación, beneficio. no se puede invertir en muebles no viviendo en el país, es muy complicado. Sí, efectivamente. Es Entonces muy yo complicado, sí, no voy por ahí, pero bueno, no quiere decir que no sea una posibilidad, claro que sí. exacto. ¿Qué es para ti la libertad financiera y por qué es importante? A ver, la libertad financiera la mido como tiempo, el tiempo que una persona puede estar sin trabajar. Es decir, si una persona gasta 2.000 euros al mes y tiene 24.000 euros ahorrados, pues tiene una libertad financiera de un año. Si una persona gasta 1.000 euros al mes y tiene 12.000 euros ahorrados, pues tiene también una libertad financiera de un año, porque esto tiene una correlación de lo que una persona gana y lo que gasta. Pero lo curioso es, y ahí es donde viene el término de frugal y minimalista, que una persona que gaste 1.000 euros al mes y tenga 24.000 euros ahorrados, tiene una libertad financiera de 2 años, que es el doble de una persona que gasta 2.000, que esto parece algo obvio, pero en realidad tiene unas implicaciones más profundas de lo que parece. Entonces,
la clave realmente en conseguir la independencia financiera. Consiste en incrementar esta diferencia entre los gastos y los ahorros. Y por eso tengo una tablita en el libro que dice, según el porcentaje que uno gana, pues cuánto tiempo tardaría en alcanzar la libertad financiera. Y en cuanto, ¿por qué es importante? Pues am, porque la libertad financiera se mide en tiempo y este es el único recurso que realmente es irreemplazable. Es decir, el dinero sube y baja, pero si ya tienes 40 años y ya los 20 y los 30 no lo vas a poder utilizar. Entonces, eso no se puede cambiar. En cambio, si gastas 1.000 euros al mes y tienes 12.000 euros ahorrados, tienes un tiempo muy valioso que es un año sin tener que trabajar a no ser que realmente quieras. Y eso para mí tiene un valor incalculable. Diferencia entre libertad financiera y independencia financiera. Sí, bueno, pues como acabo de mencionar ahora, la libertad financiera es el tiempo que uno puede estar sin trabajar, mientras que la independencia financiera es ese momento en el que los ingresos de tus inversiones son suficientes para cubrir tus gastos anuales. Entonces, la realidad es que alcanzar la independencia financiera, para hacerlo puedes tardar décadas. O sea, yo, por ejemplo, yo trato en el libro de la libertad financiera. ¿Por qué? Porque me parece mucho más cercana y asequible para la mayoría de nosotros. Déjame ponerte un par de ejemplos para que esto lo veamos, ¿no? Eh, si alguien tiene 12.000 euros ahorrados y gasta 1.000 al mes, pues eso lo que quiere decir es que tiene una libertad financiera de un año. Y yo creo que cualquier persona en algún momento de su vida puede conseguir efectivamente una libertad financiera de un año. Por lo tanto, se mide en tiempo. Mientras que, por ejemplo, para alcanzar la independencia financiera, si seguimos la regla del movimiento FIRE, ese momento en el que una persona ya tiene suficientes ingresos para dejar de trabajar, esa misma persona que necesita 1.000 euros necesitaría 300.000 euros invertidos para que le diesen, suponiendo que reciba un 4% después de impuestos y después de la inflación y demás, le den 1.000 euros al mes. Es decir, para ver cuál es el número de nuestra independencia financiera, multiplicamos 12.000 euros al año por 25 años. Y ya a partir de ahí es cuando conseguimos la independencia financiera. Entonces, por eso la libertad financiera me parece mucho más cercana. eh, Puedes tener una libertad financiera de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, mientras que para la independencia financiera que te provea unos ingresos recurrentes de 1.000 euros al mes, pues vas a necesitar 300.000 euros invertidos. Y eso, por lo menos de mi punto de vista, con mi salario de profesor, me parece menos alcanzable que tener un año de libertad financiera con 12.000 euros. Exacto. Hablas de diferentes tipos de independencia financiera en tu libro. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Sí, efectivamente. Bueno, yo hablo, o sea, quiero mencionar que hay tantos tipos de independencia financiera prácticamente como personas. Aún así, en el libro presento 6 o 7 tipos porque no quiero que el lector se sienta abrumado. Por ejemplo, hay la independencia financiera ligera, la pesada, la tradicional, una que se llama cuesta abajo, una que incluso tiene bastante viveza que se llama libertad financiera flamenca, la libertad financiera mínima viable que he presentado. Entonces, para que la gente que oiga esta entrevista no se pierda mucho, voy a coger una de ellas y te doy un ejemplo. Por ejemplo, una que me gusta mucho es la independencia financiera cuesta abajo. Que es decir, imaginemos que hay una persona que está escuchando esta entrevista y que tiene 37 años y quiere jubilarse a la edad normal de jubilación, que ahora mismo está en 67 años. Entonces, esta persona, si ha calculado que sus gastos son aproximadamente de 16.000 euros anuales, si seguimos, digamos, los preceptos del movimiento FIRE de Financial Independence Retire Early, de la independencia financiera, va a necesitar 25 años el número de multiplicado por lo que gasta cada año. Entonces, si multiplicamos esos 16.000 euros de gastos por 25 años, nos da un capital de 400.000 euros para jubilarnos a los 67 años, ya que el 4% de 400.000 euros son los 16.000 euros anuales que necesitamos. Ah, pero hay una forma muy inteligente que no abruma tanto de ahorrar esos 400.000 euros y de utilizar el interés compuesto a nuestro favor. Y es de ahí de donde viene
la independencia financiera cuesta abajo. Imagínate que esa persona de 37 años dice, ¿sabes qué? Yo me quiero jubilar a los 67 con 400.000 euros. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues una manera interesante y menos costosa, de ahí viene lo de cuesta abajo, consiste en, entre los 37 años y los 47 años, hacer todo lo posible para ahorrar no 400.000, sino 100.000, que ya es una cuarta parte, también es un número importante, pero es mucho menor. Y luego, si lo invertimos y eso nos diese aproximadamente lo que nos da el mercado, que es un 7%, utilizando la regla del 72, que consiste en dividir 72 por la tasa de retorno de las inversiones, lo que le saquemos, pues nos da más o menos un número que es el 10. 72 entre 7% de retorno de inversión, un 10. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a los 10 años, estos 100.000 euros se convertirían en 200.000. Y luego, 10 años más tarde, ya con 67, pues llegaría al doble de 200.000, que es 400.000. Entonces, esa persona se pasaría 10 años entre los 37 a los 47, acumulando este capital de 100.000 euros, y luego con el paso del tiempo se duplicaría 2 veces y a los 400.000 euros llegaría en 20 años. Lo interesante de este concepto no ya es solo que tengamos que ponerse una cuarta parte de este dinero, sino lo curioso es que, y aquí viene lo interesante, esta persona estaría a lo mejor trabajando bastante entre los 37 y los 47, pero entre los 47 y los 67 ya no tendría que hacer nada. Y esas inversiones llegarían a sus 67 años con 400.000 euros, y entre esos últimos 20 años podría haber perfectamente, en teoría, claro, haberse gastado todo lo que tenía y luego iba a tener 16.000 euros anuales con esos 400.000 euros, ¿no? Y si encima tenemos la suerte, que como tú acabas de decir antes, la demografía, el gobierno y las circunstancias económicas del país nos permitan tener un complemento a la jubilación, pues a lo mejor esos 16.000 se vuelven 20.000, 25.000 o algo así. Tú has vivido en muchos países diferentes, entonces, Sí, claro, has tenido contacto muy directo con culturas financieras distintas. Porque, por ejemplo, un chino y un español, yo creo que su manera de concebir el dinero es muy diferente. Entonces, ¿qué nos sí. podrías decir sobre esto, sobre las diferencias culturales de la educación financiera, cómo te han influido y qué podemos aprender de esas diferentes culturas en las que has vivido? Pues sí, a ver, yo de cada cultura siempre he sacado algo, ¿no? Por ejemplo, de la cultura de estadounidense, este arrojo, estas ganas, ¿no? De montar tu empresa y de hacer algo que cambie tu vida y que luego cambie el mundo y que cambie tu entorno, eso lo he sacado de los Estados Unidos, ¿no? Todo es posible, ¿no? El El cielo sueño es el límite, americano. sueño americano, ¿no? Luego, de la parte francesa, obtuve esta parte de lucha por algo, si hay que hacer una huelga, haces una huelga, no te dejes, digamos, no dejes que se aprovechen de ti y de esa cultura, pues también. De la parte brasileña, cuando estuve viviendo en Brasil, oye, dije, oye, ¿sabes qué? No tienen tanto, o sea, no tienen tantas posesiones ni tantas riquezas, pero, oye, esta gente es feliz. Y esa alegría, pues también es contagiosa y a mí me gustó mucho, ¿no? Y después, por último, ya de China, China, pues son muy trabajadores y muy ahorradores, pero al tener el miedo, porque históricamente aquí hubo una época de hambruna, pues se aferran mucho a ese dinero o lo emplean para crear su propia empresa, en la cual se lleva mucho tiempo trabajando. Entonces, y luego aparte tengo, obviamente, la cultura española, le de decir, oye, ¿sabes qué? Que trabaje mi dinero para mí, ¿sabes? A mí me gusta mucho esta máxima que tenía Groucho Marx, que decía, a mí lo que me gusta son las pequeñas cosas de la vida. Un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna, ¿no? Mm. Y es cierto, a lo mejor yo puedo dejar, se puede dejar esa parte, ese yate y esa mansión de lado, porque no te ayudan a aumentar tu libertad financiera ni a alcanzar la independencia financiera, pero la pequeña fortuna, eso sí, y eso es prácticamente lo que yo incito a la gente que consiga, ¿no? Dentro de sus posibilidades. ¿Y cómo manejas personalmente tus finanzas? Si nos puedes dar algún consejo. Sí, claro. A ver, a mí me gusta, por ejemplo, a ver, yo ya sé lo que voy a gastar cada mes. O sea, yo practico algo que se llama, eh, en inglés se llama anti-budget, que es el antipresupuesto. Es decir, a mí apuntar gastos a mí, a mí no me motiva, ¿sabes? Entonces, eh,
Pero al mismo tiempo, una de mis fortalezas es la frugalidad. Entonces, como yo soy frugal y no me gusta apuntar gastos porque yo creo que lo estoy haciendo bastante bien, pues lo que hago es que hago lo que se llama un preahorro, ¿no? Es decir, yo quito, como ya sé lo que voy a necesitar cada mes, pues quito la parte que sé que no voy a necesitar y la pongo en inversiones y poco a poco, pues eso va creciendo. A mí no me falta, Automáticamente, como efe- una bueno, transferencia a como, tus fondos indexados, algo así. efectivamente, entre otras cosas, fondos indexados. Lo que pasa es que yo lo tengo que hacer manual porque al estar en China, pues no lo hago tan frecuentemente porque eso tiene una serie de gastos y a mí no me merece Claro, la pena. Entonces, lo hago a lo mejor cada trimestre, cada cuatrimestre o algo así. muy bien, muy bien. Y constancia y perseverancia. Sí, ¿Podrías compartir algunas experiencias personales que ilustre estas cualidades? sí, a ver, yo lo he visto en el mundo académico. Lo he visto en el mundo académico. No, hay gente muy inteligente, no termina nunca su carrera. ¿Por qué? Pues porque es muy inteligente, pero no es constante, entonces no lo termina. En tema de aprendizaje de idiomas, igual. Gente muy inteligente que podía aprender un idioma en un año, pero no lo aprende. Y hay otra persona que es más constante y a lo mejor en 3 años, pues sí lo aprende. Como es más constante, puedes. En temas de la libertad financiera, exactamente lo mismo. Porque claro, el que dice, ¿sabes qué? Tengo 2.000 euros ahorrados. Y dice, oye, yo esto me los gasto. Hace tiempo que no los tengo, me los gasto. Entonces vuelves a la casilla de salida, vuelves al punto de partida y estás donde mismo. A mí, a mí me gusta esto, convertirlo, la perseverancia y la constancia más como un juego. Yo, por ejemplo, utilizo una calculadora de temas de independencia financiera que la saqué de una página web que se llama Money Flamingo, está en inglés, pero es muy interesante, Mm. en la que tienes una calculadora para que te dice cuándo has conseguido la independencia financiera cuesta abajo, la independencia financiera flamenca. Te dice si dejaras de trabajar hoy, cuándo llegarías a la independencia financiera. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, pongo un poco de dinero en inversiones y veo que veo que ese número en el que supuestamente me tengo que jubilar baja a lo mejor pues de 67 a 66, digo, estoy haciendo las cosas bien, ya está. O sea, ya está, lo acabo de bajar. Y además se convierte como en algo casi adictivo, porque dices, haz algo que era realmente frustrante y estresante, se transforma en un juego. Y a mí eso me encanta. ¿Qué piensas de la deuda? Pedir un préstamo, una hipoteca, el uso Bueno, de la deuda. sí, yo estoy ahí con este, ¿cómo se llama este hombre? Dave Ramsey, ¿no? Que dice que el prestamista es esclavo del prestatario. Es decir, para mí no tiene sentido. Yo creo que eso es para gente de primera liga. Eso es para gente que tiene 1 millón en el banco y dice, ¿sabes qué? Voy a pedir un préstamo de medio millón. ¿Por qué? Porque si pasa algo, tengo 1 millón en el banco, no me importa. Y estoy utilizando ese medio millón o ese millón que quiero pedir extra del banco para apalancarme. O dice, ¿sabes qué? Yo puedo sacar del millón que tengo un 20% y el banco me pide un 10%. Oye, pues se lo pido al banco y yo aún así sigo ganando un 10%. Pero claro, ya estamos hablando de realmente de profesionales, ¿no? Yo no creo, a mí no me gusta, o sea, yo duermo mucho más tranquilo por las noches sabiendo que mi dinero me da más dinero, que produce más dinero y no pensando que yo le debo dinero a alguien. Pero si hay alguien que tiene esa capacidad y esa tranquilidad de decir, no, no, yo voy a poner el dinero de otros a trabajar para mí, pues que lo haga. Yo creo que se puede hacer. A lo mejor en algún momento de mi vida, pues igual lo hago, pero por el momento yo no soy de la primera división, yo soy un profesor normal, inversor, amateur que está entrando en este mundillo hace pocos años. Imaginemos una persona, y ya para ir un poco terminando, una persona Sí, que ha leído tu libro o está interesada en este tema de educación financiera, pero nunca ha hecho nada, o sea, no sabe nada. ¿Qué sí. consejo le darías para empezar? Bueno, yo creo que conocerse a uno mismo, y me explico. Ah, primero, tienes que conocer qué inversiones hay. Y segundo, qué inversiones se adaptarían a ti personalmente. O sea, si a alguien le encanta, como estabas mencionando en los inmuebles, ¿no? A ver, si a alguien le encanta los inmuebles y desde pequeño ha deseado tener casas y tiene el capital suficiente para no tener que pedir un préstamo de 30 años al banco, pues por favor que lo haga. Yo no he tenido nunca, por lo menos, ese capital hasta ahora
y por mi estilo de vida no lo voy a hacer, prefiero estar un poco más en movimiento. Entonces, el consejo que daría, empiezan pequeño, porque al principio en las inversiones normalmente se pierde dinero, es casi inevitable, a no ser que sea muy inteligente y aprenda de los errores de los demás. Yo no fui así. Entonces, empiezan pequeño con algo que te puedas permitir perder. Y sé que esto es paradójico. O sea, a ver, si lo que quieres con la inversión es ganar dinero, ¿cómo dices que ponga a invertir un dinero que puedas perder? Pues sí. O sea, tienes ahí un fondo de emergencia, pues si te pasa algo de 3 6 12 meses, lo tienes ahí, eso no lo tocas, a no ser que realmente pase algo serio. Y una vez que tienes eso acumulado, ya sí, pon a invertir. Yo, como te comenté antes, Roberto, 1.000 euros, que me producían 20 euros algunos meses. ¿Eso es una gran cantidad? No, pero yo tuve la pequeña lucidez de decir, le veo el potencial a esto. Y era algo que a mí me gustaba porque yo me levantaba por la mañana y decía, ¿sabes qué? Yo estaba durmiendo y me he levantado esta mañana al final de mes y tenía 20 euros ahí. Eso a mí me pareció mágico. Ingresos pasivos. Ingresos pasivos, efectivamente. La magia Ingresos, de los ingresos pasivos es algo que todos deseamos, pero que no es fácil conseguir. efectivamente. Bueno, es más fácil de lo que uno piensa, pero hay que educarse, hay que formarse y como Hay tú que ya sabes, que también trabajárselo. has leído, hay que trabajárselo un poco, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo esta entrevista, me ha parecido súper interesante. A todos los interesados, ya sabéis, en el enlace en la descripción de este vídeo, en todas nuestras redes sociales, el libro de Miguel, Libertad Financiera para Profesores, me parece un título excelente. Y espero que podáis leerlo, seguro que vais a aprender mucho, me ha parecido súper interesante. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Gracias a todos. Hasta un próximo vídeo. Y no olvidéis vivir vuestros sueños, ser escritores. Gracias.